La línea de actuación 3 centra sus desarrollos en una tecnología de empleo de los electrolizadores de óxido sólido para la producción de hidrógeno verde mediante el aprovechamiento de calor renovable o residual. Dentro de la línea colaboramos distintas entidades. INDEA Energía actúa como coordinador, también participan IEMAT y dos universidades, que son la Universidad Complutense de Madrid y CEU San Pablo, y abordamos distintas problemáticas que van desde los materiales hasta componentes, caracterización y también demostradores. En el caso de INDEA Energía, estamos desarrollando un novedoso enlace experimental donde pretendemos tener una instalación singular para el ensayo de electrolizadores integrados con calor solar de origen procedente de unos captadores solares en un emplazamiento a la intemperie. Las principales ventajas de este proceso es su elevada eficiencia, dado que al operar los electrolizadores a temperaturas en orden de los 600, 700, incluso 800 grados, nos permiten operar con mayores densidades de corriente y menores voltajes. Estamos estimando que podemos llegar a tener sistemas con una buena integración solar en las que el rendimiento en la producción de hidrógeno sea por encima del 85%, con consumos en las celdas que no superen los 39 kilovatios hora por cada kilo de hidrógeno. Eso es lo que hace especialmente interesante esta tecnología, pero siempre y cuando este aporte adicional térmico pueda tener un origen renovable o sea alcanzado mediante el empleo de energía solar térmica. Y ahí está uno de los retos, precisamente donde hay más desconocimiento o más falta de experiencia, es en la integración de esta tecnología tan eficiente con fuentes intermitentes, como es la energía solar. Hay una falta a día de hoy de optimización todavía entre el diálogo de la parte de la componente renovable y de la componente del electrolizador. Para ello tenemos que incorporar vapor solar de alta calidad estable y también un aporte o una estabilización de la operación del electrolizador mediante el empleo de batería. Retos que nos hemos encontrado, entre otros, es una falta todavía de un tejido industrial de una masa crítica suficiente, lo que está haciendo especialmente laborioso abordar un determinado TRL, y es una de las principales logros que pretendemos alcanzar en el proyecto, pero también una de las grandes dificultades. Bueno, pues esto que se ve aquí es una batería de flujo que hemos estado ensayando para definir lo que será la batería que quedará instalada en la planta Green Hydrogen. Esta batería de flujo consta de un reactor en la parte superior. En este caso es un reactor de 5 kilovatios. Lo que se instalará en Green Hydrogen será de 10 kilovatios. Es decir, dos reactores como este. Este reactor se alimenta desde unos tanques de electrolito que están en la parte inferior, son los dos tanques de plástico que contienen el electrolito, que es el que almacena la energía. Ese electrolito se bombea a través de las bombas en la parte inferior, se eleva hasta el reactor y allí se produce la carga y la descarga. De esta manera podemos almacenar o extraer energía de este sistema. Lo que diferencia este sistema de una batería convencional es que tenemos la posibilidad de dimensionarlo exactamente a la medida de la potencia y de la cantidad de energía que se necesita para la aplicación. Creemos que esto será una gran ventaja a la hora de utilizarlo en la planta aquí en Hydrogen. Además de estos sistemas de bombeo y de recirculación del electrolito, hay un sistema de intercambio de calor, que es el equipo blanco que está ahí al fondo, junto con este enfriador que nos sirve para mantener la temperatura del electrolito, que es un elemento crítico para el buen funcionamiento de la batería. Es fundamental que se mantenga en un rango de temperaturas adecuado. Nos encontramos en las instalaciones del campo solar de INDEA Energía en Móstoles, en la provincia de Madrid, donde se está desarrollando el proyecto de implantación de la nueva instalación Green Hydrogen CM con electrolizador de óxido sólido. Para poder tener todas las sinergias con el actual campo solar y poder aprovechar información de las estaciones meteorológicas, así como de las distintas acometidas de electricidad, de gases y demás infraestructuras, hemos considerado muy oportuno situarnos en el lateral de dicho campo y poder beneficiarnos de estas instalaciones. La instalación Green Hydrogen CM ocupa
un terreno de más de 2.000 metros cuadrados. En la parte sur del nuevo emplazamiento cedido por el Ayuntamiento de Móstoles se encuentra un nuevo campo de captadores solares que proporcionarán el vapor solar que alimentará al electrolizador junto con un sistema de almacenamiento. Y en la parte este del campo, justo al lado del corriente campo de heliostatos, se ubicarán los contenedores donde se alojarán tanto el electrolizador como las racks de baterías de litio y de flujo que alimentarán y darán estabilidad al electrolizador, junto con una zona técnica para todo lo que es la recopilación de datos y la operación. El equipo de la Universidad Complutense de Madrid consta de 4 postdocs y yo misma, que soy la directora del grupo. Somos un equipo multidisciplinar en el que cada uno de estos doctores son expertos en una área específica dentro de la química y física de estado sólido. El doctor Rafael Marín es experto en propiedades electroquímicas de materiales, es el que realiza todas las medidas experimentales en ese sentido. La doctora Belén Perea es física de estado sólido y es especialista en microscopía electrónica de transmisión. El doctor Jacobo Morere es especialista en diferentes métodos de síntesis por diferentes vías químicas en estado sólido y en disolución. Y el doctor Boris Politov, doctor en física y en matemáticas, especialista en cálculo computacional y que realiza cálculos de FT, de la estructura electrónica de los materiales que desarrollamos, para poder relacionar estructura cristalina, estructura electrónica y propiedades. Nuestro papel en el contexto del proyecto es el desarrollo de nuevos materiales para electrodos de aire en electrolizadores de alta temperatura, que a su vez irán desarrollando e implantando en diferentes sistemas el resto de los grupos pertenecientes al proyecto Green Hidrógeno CM. En nuestro caso, además de preparar los materiales, como acabo de decir, por diferentes métodos de síntesis, también hacemos una caracterización estructural detallada y una caracterización de las propiedades para poder relacionar estrictamente la caracterización estructural o la estructura cristalina de esos materiales con sus propiedades electrocatalíticas, la conducción electrónica, la conducción iónica y la catálisis en el medio, en el electrodo. En cuanto a caracterización estructural, además de utilizar los métodos habituales de difracción de rayos X, puntualmente difracción de neutrones, somos especialistas en el uso de la microscopía electrónica de transmisión, tanto de alta resolución, difracción de electrones y la modalidad Scan Transmission Electron Microscopy, STEM, que, como voy a explicar ahora a continuación, nos permite estudiar la estructura cristalina a nivel atómico de los materiales que desarrollamos. En la caracterización estructural, nuestros materiales son óxidos cristalinos. Cristalino significa que los átomos están ordenados en el espacio. Mediante esta técnica de barrido-transmisión podemos obtener imágenes de alta resolución con resolución atómica, es decir, que vemos columnas de átomos que nos permiten resolver completamente las estructuras cristalinas. Como veis en esta imagen, tenemos un cuadrado de columnas de átomos con otra en el centro. Ese es el orden de los átomos en la estructura cristalina. Las diferentes modalidades nos permiten ver incluso columnas de átomos de oxígeno, y debido a las diferencias de contraste de intensidad, como veis aquí tenemos menos intensidad. Esto es una columna de átomos de oxígeno que señalo aquí, y esta otra también es otra columna de átomos de oxígeno y tienen diferente intensidad. Significa que en una de las columnas de oxígeno, en la que es menos intensa, en esta de aquí, tenemos las vacantes aniónicas, es decir, posiciones de oxígeno que no se encuentran en la estructura ocupados, y eso permite que tengan unas propiedades específicas esos materiales para los electrodos de aire que estamos desarrollando. Se trata de un equipo de análisis térmico y que utilizamos para el estudio de la estabilidad térmica en diferentes atmósferas de diferentes temperaturas de los materiales que desarrollamos en el proyecto, su estabilidad y su posible descomposición en otra serie de productos. Se trata de un analizador de impedancias
porque en los materiales que desarrollamos en el proyecto tenemos que medir su resistencia de polarización, sus propiedades electrocatalíticas como electrodo de aire en los electrolizadores que se están desarrollando en el proyecto, y tenemos que medir la impedancia a diferentes frecuencias y diferentes temperaturas que realizamos con este equipo. La Universidad de San Pablo CEU, en el contexto del proyecto Green H2CM, pretende desarrollar nuevos materiales que puedan ser utilizados como el electrodo negativo en electrolizadores de alta temperatura. Esto es, materiales que tengan una alta capacidad electrolítica para la oxidación del ion óxido al oxígeno molecular. Colaboramos estrechamente con otros grupos del consorcio Green H2CM, fundamentalmente con la Universidad Complutense de Madrid, en la cual se lleva a cabo la caracterización estructural mediante microscopía electrónica de alta resolución, gracias a la participación del Centro Nacional de Microscopía Electrónica. En este proyecto, una vez que desarrollamos estos materiales y que tienen las prestaciones adecuadas, son transferidos a otros centros de investigación del programa complementario, pero pertenecientes a otras comunidades autónomas, como es el Instituto de Nanomateriales de Aragón y el Centro Nacional de Energías Renovables. Gracias a este proyecto, el equipo de investigación de la Universidad CEU San Pablo ha sido engrosado con 2 investigadores postdoctorales que llevan a cabo gran parte del trabajo experimental. Este consiste fundamentalmente en la síntesis de materiales innovadores con buena capacidad electrolítica, que posteriormente son caracterizados estructuralmente por difracción de rayos X y por microscopía electrónica de transmisión en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Se caracterizan también morfológicamente y posteriormente se lleva a cabo una caracterización electroquímica para determinar la resistencia de polarización. Si esta resistencia de polarización es menor o próxima a la que se obtiene con materiales de estado del arte, digamos del orden de 0,2 ohmio por centímetro cuadrado, pasamos a realizar la síntesis a una escala mayor, del orden de los 50-60 gramos, y transferir este material a otros centros colaboradores de la LIA 3 de otras comunidades autónomas, como es el Instituto de Nanomateriales de Aragón, donde se realiza el ensamblado de celdas de 2 por 2 centímetros cuadrados. En este laboratorio realizamos la preparación del material a partir de reactivos comerciales. Este material se realiza por 2 métodos, el método cerámico y el método de la combustión. Una vez obtenido este material, tenemos que hacer un tratamiento a alta temperatura en alguno de los hornos que poseemos para obtener la fase deseada en cada caso. En este laboratorio hacemos la caracterización estructural de los materiales del proyecto. Disponemos de varios difractómetros de rayos X. En concreto, en este caso, además del difractómetro, contamos con una cámara de alta temperatura, un horno, de manera que lo que se hace es difracción, caracterización estructural, simultáneamente a calentamiento, de modo que podemos conocer las condiciones estructurales y composicionales de los materiales en condiciones operacionales. La difracción se hace al aire, que es las condiciones ambiente de funcionamiento de los materiales en los dispositivos que estudiamos, y nos permite conocer exactamente cómo se encuentra el material en las condiciones que tenemos. Estamos en el laboratorio de microscopía electrónica. Es un microscopio electrónico, como he dicho, se trabaja en alto vacío y tiene mayor resolución que un óptico, y aquí podemos hacer la caracterización morfológica, también estructural y composicional, elementos químicos de las muestras del proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos un corte de las celdas, se pueden ver las diferentes capas y se pueden medir las micras que tiene de espesor cada una de las capas. Una vez hemos terminado la caracterización estructural del material que queremos estudiar y hacemos las celdas simétricas que hemos visto anteriormente, esa celda la ponemos aquí para hacer medidas de impedancia con un analizador de impedancia. Y en este caso lo que queremos medir es la resistencia de polarización de nuestro material. Entonces, todo este sistema está automatizado de forma que le decimos al horno que vaya a una temperatura determinada. Cuando llega, el analizador de impedancia realiza la medida y salen unas medidas, como podemos ver en la pantalla, este tipo de Enkis-plot, y después baja a la siguiente temperatura. Luego nosotros, con estos datos, hacemos la representación de Arrhenium para obtener diferente información en función del material que estamos estudiando.
Nosotros trabajamos en la línea de actuación de generación de hidrógeno a alta temperatura a partir de energías renovables. Trabajamos en 2 paquetes de trabajo. El primero consiste en el desarrollo de materiales catódicos para la coelectrolisis de vapor de agua y CO2 en celdas de óxidos sólidos. En esta tarea, lo que hemos hecho ha sido desarrollar de materiales catódicos basados en níquel-cerio dopados con metales de transición. Para ello, lo principal que hemos hecho ha sido adaptar, diseñar y fabricar esta estación de ensayo. Esta estación de ensayos que nos permitirá caracterizar los materiales. Es muy importante la coelectrolisis, porque con la coelectrolisis, además de producir hidrógeno, producimos CO2. El hidrógeno y el CO es gas de síntesis y es un gas de síntesis muy valioso para las industrias porque puede utilizarse para fabricar combustible. Tenemos que tener en cuenta que además de producir hidrógeno estamos consumiendo CO2, con lo cual este CO2 no se emite a gas. Entonces, dentro de esto hemos montado lo que es diseñar y hemos construido una instalación y estamos probando los materiales. Otra parte en la que estamos trabajando es en la de caracterización de pequeña potencia. Para ello estamos adaptando también una estación para que opere, pero ya sí en maderas reversibles, en madera de pila de combustible para generar electricidad y en madera de electrolizador para generar hidrógeno. Porque las pilas de óxido sólido, las que trabajan a alta temperatura, las celdas, pueden hacer estas 2 funciones, de pila de combustible y de generación de hidrógeno. Todos los trabajos que estamos realizando en la LIA 3, lo estamos realizando 2 unidades de la división de combustión y gasificación. Lo estamos haciendo entre las unidades de valorización termoquímica sostenible y la unidad de conversión electroquímica de energía hidrógeno. Yo pertenezco a la unidad de conversión electroquímica de hidrógeno y Esperanza pertenece a la unidad de valorización termoquímica y sostenible. Estamos llevando a cabo el paso previo a caracterizar las celdas, que es, una vez sintetizado el material catódico por diferentes métodos, pues lo que estamos probándolo frente a una reacción modelo, que es la water gas reversa, que es, digamos, el paso limitante de la coelectrolisis, y lo estamos probando en ensayos de actividad catalítica para, digamos, seleccionar el material catódico que se comporta mejor, que sería el más prometedor a la hora de aplicarlo como cátodo en las celdas de coelectrolisis. Entonces, pues digamos que es el paso previo a la fabricación de la celda y a su ensayo en la estación de ensayos que hemos construido.